Este, eh, a ver, un tema bastante importante es el tema de la liberación, ¿no? Eh, a ver, pues aquí, a ver, este ministerio, eh, a ver, el tema de la liberación creo que, no sé, ustedes dirán si es un tema que hablo o no hablo mucho, que menciono o no menciono. Eh, creo que no, no hablamos mucho. Se menciona, ¿no? Pero no sé, no estoy muy seguro si lo enseñamos mucho o no, pero bueno, vamos a verlo un poco, ¿no? Vamos a ver el tema de la liberación. A ver, el tema de la liberación, el echar fuera demonios es una parte, bueno, una parte central de nuestro ministerio, ¿no? Del Evangelio y del servicio a Cristo. Según Mateo 10:8, Marcos 6:7, Lucas 9:1, no es solamente hecho por un grupo de visita, ¿no? O visitadores que vienen, tienen ellos el ministerio de echar fuera demonios, ¿no? Eh, no, no es así, ¿no? Eh, claro, o sea, ministerios que vienen y lo único que hacen es echar fuera demonios, ¿no? Creo que hay ministerios así, ¿ah? O sea, hay ministerios que se dedican solo a echar fuera demonios. Bueno, en fin, en realidad esto es para todos, ¿no? Todos debemos saber cómo echar fuera demonios, ¿no? Es para todos los santos, ¿no? Comprender y practicar y al practicarlo. Entonces, el problema en algunas iglesias que esto no lo ven como una actividad necesaria y viable del cuerpo de Cristo, ¿no? Eh, entonces esto a veces hay un énfasis que se coloca en el tema de la liberación, ¿no? Y de esta manera se glorifica más al tema de Satanás. Bueno, a ver, debe haber un balance entre el arrepentimiento, la liberación y la sanación. Algunas iglesias tienen ministerios efectivos de liberación, pero fallan en entender los problemas emocionales. Los, por consiguiente, maltratan a aquellos quienes, después de la liberación, parecen estar bajo la misma esclavitud. Algunas personas piden liberación cuando en realidad necesitan arrepentirse del pecado o perdonar una ofensa. Entonces, el liderazgo necesita tener liberación con estos temas, ¿no? Entonces, entre la liberación, el arrepentimiento, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? El trabajar estas cosas tenemos que discernir qué es lo que realmente la persona necesita, ¿no? En realidad pueden ser todas, pero tenemos que saber cómo debemos nosotros de ministrar o saber qué es lo que esta persona necesita, ¿no? Y para eso hay que discernir, ¿no? Tenemos que aprender a discernir, ¿no? Entonces, a veces no necesita arrepentirse, necesita ser liberado, ¿no? De poderes demoníacos. O a veces no necesita ser liberado de poderes demoníacos, sino de arrepentirse. Bueno, sí, y así sucesivamente. Entonces, ¿pueden los cristianos ser oprimidos demoníacamente? El creyente puede tener opresión demoníaca porque si bien el espíritu ha sido renovado completamente por el Espíritu Santo que reside, el cuerpo y el alma están siendo santificados, ¿no? O sea, esto lo podemos ver en Hebreos 10, del verso 13 al 14. Muchos pasajes refutan el concepto de que un cristiano no puede tener opresión demoníaca. Bueno, podemos ver Efesios 6, del 10 al 18 de que el cristiano debe ponerse la armadura de Dios para luchar contra las acechanzas del diablo. Entonces habla de los dardos del fuego de Satanás volando hacia nosotros y siendo extinguidos por el escudo de la fe. Hay batallas en las altas esferas espirituales entre el creyente y los gobernadores de las tinieblas de este mundo oscuro, ¿no? Jesús advierte en Mateo, mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, no diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Eso lo podemos ver en Mateo 24, versos 4 y 5, según Reina Valera. La versión de Reina Valera lo podemos ver, ¿no? En Timoteo, 1 Timoteo 4, versos 1 y 2, Pablo hace una advertencia similar, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe.
escuchando espíritus engañosos y a doctrinas de demonios, ¿no? De hipócritas y mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. Eso lo podemos ver en segunda de Tesalonicenses 2, versos 7 al 12. A ver, lo podemos leer, ¿no? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad, ¿no? Entonces, para los que se pierden, por tanto, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, ¿no? Bueno, eso lo podemos ver en una versión ya más amplificada, ¿no? Entonces, las escrituras indican que la mayor decepción del mundo y de la iglesia será al fin de la era, ¿no? La última parte de la historia mundial. Primero de Juan 4, del 1 al 6 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, ¿no? Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque más grande es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son el mundo, ¿no? Ellos son del mundo, ¿no? Por eso hablan las cosas del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye, ¿no? En esto conocemos al espíritu de verdad y el espíritu de error. Una vez más, acá está en versión amplificada, ¿no? Eh, tenemos más versículos, ¿no? Daniel 11:35 se parece a los títulos noticieros acerca de algunos líderes de las iglesias en tiempos recientes. También algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo aún, ¿no? Igual, todo esto son versiones simplificadas. En Guerra contra los Santos, según en la página 24, por ejemplo, de Jesse Penn Lewis, comenta acerca de este pasaje, curiosamente. Si la verdad tiene que ser enfrentada, los elegidos pueden ser engañados según las palabras de Daniel. Aparentemente es permitido engañarlos por un tiempo para que en el fuego de la prueba ellos puedan ser refinados. La palabra se refiere a la expulsión de impurezas por el fuego candente, ¿no? Purificado, ¿no? Remover las impurezas y expulsadas. Y el hecho blanco, un pulimiento y el lustre del metal después de que ha sido liberado de sus impurezas. Eso, un ejemplo claro, es cuando sacamos el oro, creo que lo expliqué en alguna oportunidad. Cuando sacamos el oro de las minas, no salen puras, ¿no? Salen con muchas escorias, ¿no? Que la tierra posee. Entonces, todo eso va al fuego. Entonces, el fuego hace que las impurezas se quemen o separa, ¿no? Separa digamos, las escorias del oro y queda solamente el oro puro, ¿no? Entonces, por eso es que se hace pasar por fuego al oro, ¿no? Usando el oro como un metal, como un ejemplo, una metáfora, ¿no? De lo que Dios tiene que hacer con nosotros igualmente, ¿no? Este, el enemigo es un tramposo y como tramposo, él trabajará y prevalecerá en los últimos tiempos. ¿No? O sea, el éxito o derrota no es un criterio para que una obra sea de Dios o de Satanás, ¿no? El Calvario queda para siempre establecido como la revelación de la manera en que Dios obra sus propósitos de redención. Satanás tiene un tiempo limitado para hacer lo que va a hacer,
pero Dios obra para la eternidad, a través de la muerte a la vida, a través de la derrota a triunfo, a través del sufrimiento a gozo de la manera de Dios, ¿no? Esto está, por ejemplo, lo explica en la guerra contra los santos, ¿no? Páginas 25 y 26. Bueno, eso lo pueden ustedes leer si lo quieren ver de esa manera. Entonces, todos estos versículos que he estado mencionando es para nosotros mostrar lo importante que es creer que el mundo espiritual existe, ¿no? Y que estamos en una guerra, pues, o sea, estamos en una guerra constante entre el bien y el mal, ¿no? Y lo que quiere, y lo que nosotros queremos o tenemos que entender es que tiene que haber liberación, porque muchos no han sido plenamente liberados. Una vez más, no estamos hablando de posesión demoníaca, estamos hablando de demonización. Y ustedes tienen que entender que hay una diferencia entre ser poseídos y ser demonizados, ¿no? Cuando la persona es poseída, la persona ya no tiene, digamos, facultad de moverse por sí mismo o, digamos, es completamente tomado. O sea, los espíritus toman completamente el cuerpo de forma completa, a modo que la persona ya no puede hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, ahí está la persona completamente poseída. Pero cuando nosotros estamos hablando de demonización, en esencia lo que estamos diciendo es que el enemigo puede tomar ciertas partes de nuestro cuerpo, inclusive puede tomar nuestra voz, puede tomar nuestra garganta, nuestra lengua. El enemigo puede tomar cierta parte de nuestro cuerpo que hemos entregado nosotros al pecado, ¿no? Justamente la semana pasada yo estaba hablando, por ejemplo, cuando comencé yo este trabajo de liberación en mi propia vida, una de las cosas particulares de mi cuerpo que eran, digamos, tomados los poderes demoníacos, eran mis brazos y mis manos, ¿no? En un inicio recuerdo también mis piernas, pero no voy a entrar en ese detalle. Pero quiero hablar, por ejemplo, un poco recordar cómo mis brazos, mis manos, cuando cada vez, todos los días, cuando yo despertaba por la mañana, estaban acalambrados. Pero después dejé de sentir estos calambres, pero, curiosamente, cuando tenía ira, inmediatamente desde mis hombros hasta la punta de mis dedos, podía yo sentir unos calambres, ¿no? Que se movían de forma inmediata, ¿no? Cada vez que tenía ira, ¿no? Para mí eso era una indicación, ¿no? Bastante severa y clara de que había una demonización de mis partes, perdón, disculpen, de mis brazos y mis manos, ¿no? Eh, y era algo que yo decía, wow, estos poderes están realmente en partes de mi cuerpo, ¿no? Están en partes de mi cuerpo y debo de eh, seguir sacando, ¿no? Digamos, toda esa ira que tuve yo acumulada, ¿no? Curiosamente, estos poderes nunca se habían manifestado mientras que yo vivía una vida de ilusoria o de ingenuidad, ¿no? Y era muy ingenuo, ¿no? A todo esto. Cuando uno es ingenuo, entonces no sabes que tienes estas cosas, entonces ellos nunca se van a manifestar, ¿no? Ellos se comienzan a manifestar ya cuando uno avanza en los años, después de los 30 o 40, y ya después de los 50, muchas veces se comienzan ya a manifestar a modo de enfermedad. Estos comienzan a mostrar algún tipo de enfermedad que por lo general tienen nombre, ¿no? Médicamente tienen nombre, ¿no? Algo está mal con el sistema nervioso, algo está mal, no sé, pues con la artritis, ¿no? O sea, algo está mal hay un tumor, hay un cáncer, bueno, o sea, si nosotros no trabajamos, no limpiamos estas cosas, con el tiempo se hacen una enfermedad, porque ellos están tanto tiempo en nuestros cuerpos, ¿no? Ellos comienzan a demonizar tanto el cuerpo que el cuerpo con el tiempo no puede resistir todo lo que ellos hacen, ¿no? Porque la enfermedad no viene de Dios, ¿no? La enfermedad no viene de Dios, ¿no? O sea, la enfermedad viene del diablo.
¿no? Entonces tenemos que entender eso, tenemos que aprender a entender que la enfermedad viene del diablo. Entonces tenemos que aprender a entender que todas estas demonizaciones si no las trabajamos con el tiempo, no se manifiestan. Mientras que ellos están ahí felices, no se van a manifestar. Se manifiestan cuando ya comenzamos a avanzar en edad, una, y dos, y se manifiestan cuando son revelados, ¿no? O sea, cuando son expuestos, ¿no? ¿Y cómo son expuestos? A través del pecado. Cuando ya yo comienzo a trabajar, comenzamos a trabajar, digamos, a exponer el pecado, esto es pecado, esto está mal, ¿no? ¿No? Por ejemplo, eh, patrones mentales, había un patrón mental que yo siempre decía y no sabía que era pecado, o sea, ser ignorante y ser ingenuo no quita que ellos no te ataquen o estén ahí metidos dentro tuyo, o sea, tomando partes de tu cuerpo, ¿no? Ellos pueden hacer eso, ellos se toman toda la autoridad de hacerlo por el pecado, así, así de simple. O sea, el pecado es como que tú le abres la puerta a estos poderes para que entren, por el pecado. Así, ¿no? Porque muchos preguntan, bueno, ¿y por qué están ahí? Por el pecado, ¿no? Entonces, el pecado es el portal más grande, ¿no? Que ellos pueden mirar con mucha vehemencia y con mucho gusto, o sea, porque cuando nosotros pecamos, eso les da a ellos, como se puede decir, permiso, pues, o sea, no, ya no, no permiso, sino que ellos pueden entrar, ¿no? Porque uno no le da permiso, pero cuando uno peca, o sea, ingenuamente le estamos dando permiso a los poderes para que entren, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos que aprender a no, a vencer estos tipos todos estos pecados, ¿no? Todos estos tipos de pecados. Bueno, en fin. Eh, a ver, creo que hablé suficiente con este tema, ¿no? Entonces, vamos a ver, no tengas temor de la liberación, ¿no? No debemos de tener miedo con este tema. Si la persona necesita liberación del poder demoníaco, usted necesita, ¿no? Prepararlas para esta experiencia. Es bueno no tratar esto al comienzo de la consejería porque usted quiere asegurarse de que la persona haya trabajado sus emociones al punto en que después de que el poder demoníaco sea echado fuera, él o ella van a poder resistir el contragolpe de Satanás sin devolverse a los viejos patrones de víctima o de sentirse sin esperanzas. Estas tres preguntas son importantes, ¿no? Entonces, es verdad, yo nunca, creo que he tenido una o dos excepciones desde que tengo haciendo este ministerio, pero en su gran mayoría siempre primero trato de primero trabajar con la persona, ¿no? Y ya después de hacer un trabajo de liberación. A ver, no, vamos a ver esos tres, ¿no? Esas tres preguntas que creo yo son muy importantes. Número uno, ¿cree usted que Dios está de su parte y es más poderoso que Satanás? Obviamente tiene que creer. Si no cree esto, entonces yo creo que no debemos hacer ese trabajo de liberación. Número dos, ha escogido rendir todos los ídolos. Esta es una actitud del corazón. Entonces tenemos que exponer todos los ídolos que esta persona lleva, ¿no? Y número tres, viene usted a Dios con todo su corazón y confiesa todos los pecados conocidos, ¿no? O sea, tiene que tener la voluntad de querer exponer y pedir perdón, ¿no? Todos los pecados que él o ella pueda tener. Entonces, esas tres preguntas son importantes, ¿no? Antes de hacer un trabajo de liberación. Cuando hablo acerca de hacer un trabajo de liberación, estoy hablando literalmente de hacer un exorcismo. Ya, que sí, yo sé que a lo mejor algunos de ustedes preguntan, pero Will nunca me ha hecho, no, nunca me ha exorcizado. Bueno, porque no le llamamos exorcismo, ¿no? Pero sí, en realidad, no he tenido, como dije, solamente son muy pocas las oportunidades que he tenido de hacer el trabajo de exorcismo, pero por lo general lo que yo he hecho es hacer un trabajo, digamos, de hormiguita, o sea, de poco a poco exponer.
a los poderes y luego reprenderlos, ¿no? Entonces, no, han habido hermanos en que yo he querido hacer un trabajo de liberación, ellos también han querido, pero el diablo no ha querido. Y como el diablo no quería, el diablo los apartó del ministerio y bueno, pues ya no se pudo hacer el trabajo de liberación. Ha tenido oportunidades así, han habido varios hermanos, o sea, hermanos que hemos tenido que ha pasado eso y no se ha podido hacer el trabajo de liberación, lamentablemente, ¿no? Em, Tampoco se puede hacer un trabajo de liberación cuando la persona, digamos, em, no quiere. Por ejemplo, en el caso, si los padres quieren, pero el hijo que es menor de edad no quiere, yo puedo reprender todo lo que pueda reprender y no van a salir, ¿no? Y esto lo sé ya por experiencia. No, los poderes demoníacos no salen porque la persona, el menor de edad, porque he tenido también muchos menores de edad, y si el menor de edad no quiere, por más que grite, salte, ¿no? Y haga, pues, no sé, mueva los brazos, salte, grite, no van a salir, los demonios no salen, no van a salir porque él no quiere. Él quiere seguir viviendo una vida gay, pues, ¿no? Entonces no se va a poder hacer un trabajo de liberación, tampoco, ¿no? Entonces, o sea, mucho menos trabajar con la persona, ¿no? Entonces, sé que es difícil para los padres, esto es difícil para muchos padres, pero esa es la realidad, es la verdad, ¿no? Entonces, por eso es que muchos padres han dejado de venir a nuestro grupo porque sus hijos no quieren, ¿no? Y como que ellos también se dan un poco al abandono, no al abandono, pero digamos, o sea, se sienten tan desanimados que ellos también pues como que tiran la toalla, ¿no? Yo lo que digo es lo siguiente, si los hijos no quieren, pero tú quieres saber y conocer y ayudar a tu hijo, entonces tú sigue viniendo a las reuniones, porque mientras más te empapes, más aprendas, vas a saber cómo lidiar con tu hijo o tu hija que tiene AMS que no quiere, pero tú vas a tener las herramientas para saber cómo debes actuar, cómo debes responder, ¿no? Frente a las cosas que él o ella te pueda decir, ¿no? Y son formas, ¿no? Y hemos tenido acá personas, padres que han insistido y que tienen un buen resultado, ¿no? Con sus hijos, a pesar que sus hijos todavía no quieren, digamos, volver al Señor o estar con el Señor o querer ser liberados, pero hay una mejor relación, ¿no? Hay una mejor relación. Es como que, es como que el padre o la madre tienen un mejor un mejor manejo de la situación con sus hijos, hijo o hija, ¿no? Entonces eso también es muy importante. Eh, a ver, am, entonces lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, deje que la persona sepa que esta oración de liberación no hace el trabajo total de la liberación. Hay que entender eso también, ¿no? Pero abre algunos de los bloqueos de manera que las emociones y los pensamientos puedan ser revelados y escritos en el cuaderno o en el diario, ¿no? Estos serán limpiados a través de la oración y la resistencia al pelear con los viejos impíos patrones, ¿no? Que uno responde frente a todo esto. Entonces, vamos a ver algo de liberación, pero a veces no todo, no vamos a ver ya así, perdón, rapidito, ¿no? A veces va a tomar un poco de tiempo. Y simplemente a veces podemos saber algunas cosas. A través de la liberación podemos saber qué es lo que hay también. Bueno, eso porque a veces los poderes demoníacos hablan también, ¿no? Ellos también hablan. Bueno, son forzados. Yo lo que creo, bueno, hablo por experiencia. Yo lo que creo es que ellos hablan porque los ángeles que vienen a ayudarnos, porque la liberación no lo hago yo solo. O sea, cuando hago liberación hay ángeles que nos ayudan con la liberación. O sea, nosotros como cristianos tenemos que entender eso, ¿no? O sea, si no entendemos eso, estamos en la calle, estamos en nada, ¿no? O sea, los ángeles nos ayudan, ¿no? Ellos están justamente para poder nos ayudar en la administración de la liberación. Bueno, en fin.
Entonces, puede que haya 1 o 2 semanas de contragolpe donde Satanás quiere atrapar una vez más a la persona, pero si uno se para firmemente y cerca a un consejero cristiano o amigo cristiano, él o ella lo lograrán a través de este periodo, ¿no? Entonces siempre hay contragolpes, ¿no? El diablo siempre va a hacer eso, siempre va a contragolpear, ¿no? Creo que en estas últimas semanas, muchos están con problemas de gripe, ¿no? Yo estoy con gripe, ahorita estoy con medicamento, pero estoy con una picazón increíble. Estoy con gripe y estoy con alergia, tengo ambas cosas. Tengo dos cosas ahorita, ¿no? Pero estoy así, se me ve un poco bien porque estoy con unos medicamentos fuertes, ¿no? Pero, y no soy el único, o sea, estuvimos practicando la Santa Cena, estuvimos practicando lo que es la unción del aceite, ¿no? O sea, ungir los aceites. Y al diablo no le gusta esas cosas. Al diablo detesta que los cristianos hagan eso. ¿Por qué? Porque son herramientas que podemos usar. Cuando nos hacemos nosotros la Santa Cena, al confesar, al venir adelante del Señor, al comer el cuerpo de Cristo, participar del cuerpo y la sangre de Cristo, prácticamente nos liberamos. Dios trae liberación. Uno no se da cuenta lo importante que es la participación de la Santa Cena. Yo antes lo tomaba muy a la ligera, pero yo me he dado cuenta que la Santa Cena es muy importante para hacer también trabajo de liberación, ¿no? Ungir los aceites, ¿no? Entonces, tenemos que tener aceite, ¿no? Yo bueno, le he puesto acá mi aceitito. Entonces, he ungido inclusive, ungí esta computadora, ¿no? Para que nada malo venga a través de la computadora, ¿no? Este, ya teniendo los síntomas, ¿no? Y me ungí, ¿no? O sea, también. Entonces, y sentí algo de Dios, sentí una fuerza de parte del Señor, ¿no? Porque si no, creo que estuviera yo tirado ahorita en cama, si no me hubiese yo ungido tampoco con el aceite, ¿no? Pero bueno, son cosas y cosas con las que tenemos que lidiar, ¿no? Y al diablo no le gusta. El diablo siempre va a contragolpear, siempre va a contragolpear, ¿no? Son estrategias del enemigo. Muchas personas que se acercan a la liberación tienen temor, ¿no? Esto es una trampa también de Satanás para que la persona crea que se va a volver loca. Eso es lo que muchos piensan, ¿no? Que al orar por la liberación se van a volver locos. No, no ocurre eso. O descomponerse, o saltar, se van a tirar por la ventana. Ellos pueden temer lo desconocido, ¿no? Entonces, la manera como se van a comportar a través de la liberación o cómo serán tratados por aquellos que le hacen la liberación, tienen miedo. Y es verdad, o sea, no es para menos, ¿no? Que ellos, algunos puedan tener algún tipo de temor con estas cosas, porque bueno, hemos visto, no sé, por internet a veces uno ve cosas bien raras, ¿no? Entonces, o no sé, pues, o te reprenden, pero te dan de golpe, te agarran a golpe para sacar al demonio que está metido en uno. Bueno, ¿no? Entonces, y realmente pues tampoco así no es, ¿no? O sea, la lucha es espiritual, ¿no? No, no es física. El diablo se puede manifestar de forma física, sí, no vamos a negar eso, ¿no? Pero igual tenemos que usar sabiduría para saber cómo hacer el trabajo de liberación, ¿no? Entonces, bueno, en fin, eso, ¿no? Eh, entonces, no tengas temor de que los demonios te opriman, ¿no? O sea, si tú le das cabida por medio del temor, pecado sin arrepentimiento, haciendo tratos con el diablo o en un área de tu vida que no le ha sido rendida, podría entonces haber transmisión de poderes demoníacos, pero si cierras estas avenidas y afirmas lo que Efesios nos dice 6, 10, 17, que es un pasaje similar, no estarás en peligro de transmisión de poderes demoníacos. Entonces, no tenemos que aprender a no tenerle miedo, ¿no? Yo he conocido muchas personas, ¿no? Que inclusive líderes, por Dios, o sea, líderes que he querido hacer sesiones para que ellos estén presentes. ¿Y qué creen qué creen ustedes que me dicen? Disculpen, no me estoy burlando, ¿no? Pero, no, pero es un poco gracioso, porque
O sea, para mí es un poquito, no voy, a ver, no voy a negar que para mí es un poquito gracioso, porque, pero yo también, cuando yo era joven, joven espiritual, bueno, mucho más joven, ¿no? Sigo joven. Yo también tenía un poco de miedo, no lo voy a negar, ¿no? No voy a negar que tenía un poco de miedo, pero tenemos que aprender a vencer, ¿no? Tenemos que orar a Dios, Señor, ¿por qué tengo tanto miedo, ¿no? O sea, tenemos que aprender a estar fundamentados en la roca para no caer en el miedo, ¿no? Y creer, porque estas cosas hacen que uno no busque liberación. Y debemos buscar liberación, ¿no? Si uno está atrapado en el pecado o en la adicción, obviamente que sería bueno ser liberado, ¿no creen ustedes? ¿No? Pero no, tenemos que aprender a no tener miedo de esto, ¿no? Que es parte esencial de la vida de un cristiano normal. Todos tenemos que aprender a saber cómo lidiar con los poderes demoníacos, aprender a reprenderlos. Eso no es solamente para Will Merino o para, no sé, pues para un servidor. O sea, todos tenemos que aprender también a saber cómo poder enfrentarlos, ¿no? Y cómo reprenderlos, ¿no? Eso es muy, pero muy importante saber hacer eso. Si no sabemos hacer eso, entonces, ¿cómo vamos a ser liberados? ¿No? A ver, entonces, ¿qué hora es? 9:20, ok. Bueno, no sé, yo creo que acá podemos dejarlo ahí y no sé si alguien tiene alguna pregunta.